Reciban los saludos cordiales de Sociedad Digital. Soy egresado del 2025 y pues bueno, el día de hoy les voy a presentar una serie de consejos que se aplican en general a toda sociedad digital y que deberían utilizar al momento de desarrollar cada una de sus pruebas. ¿Por qué les digo esto? Porque si bien es cierto buscamos consejos para cada una de las pruebas y de esa forma tener una banda 7 en cada una de ellas, creo que es fundamental entender qué estamos haciendo en la asignatura para que el rendimiento que tú obtengas sea únicamente reflejo de las cualidades que has desarrollado a lo largo de los 2 años y de la forma en la cual entiendes la asignatura. Por eso, el día de hoy vamos a ir a través de 5 pilares que lo pueden observar en la PPT: la naturaleza de la asignatura y los ejemplos del mundo real, las 3C, las múltiples perspectivas, efectos y repercusiones, y las implicaciones éticas. Así que vamos. Primero, la naturaleza de la asignatura. Esto es clave y les aconsejo a todos que lo tengan en cuenta para todas sus asignaturas. ¿Qué es lo que me pide esta asignatura? En el caso de sociedad digital, ¿qué es lo que nos pide? Pues analizar el impacto que tienen las tecnologías en la sociedad, las personas, las comunidades, a través de los conceptos, contenidos y contextos. Las 3C son los lentes a través de los cuales tú vas a analizar el impacto que tiene la tecnología en nuestro día a día. Para eso es fundamental que tú revises la guía, es la clave, pero más aún, tengas presente siempre que estás analizando las consecuencias de la tecnología. No estás describiendo la tecnología, no estás analizando en profundidad el funcionamiento de esa tecnología, sino que estás viendo el impacto que tiene en la sociedad. Evidentemente, para pues, poder realizar ese análisis, vas a tener que conocer cuáles son esas tecnologías, cómo funcionan, cuáles son los actores implicados en su implementación, quiénes son los más afectados, y pues eso es lo que te va a ayudar. ¿Qué es lo que caracteriza una banda 4 o una banda 5? Es lo que me he dado cuenta a lo largo de mi experiencia. Pues una capacidad descriptiva estupenda, fenomenal, pero que se queda ahí, únicamente se describe. Lista características técnicas, sabe mucho de los sistemas, sabe mucho de los contenidos, puede llegar incluso a una banda 6 con eso, pero no lo enfoca en el análisis de las consecuencias que tienen en las personas y las comunidades. Y creo que ahí hay un dilema. En sociedad digital, lo interesante es conocer las tecnologías, pero después de que tú conoces algo, ¿qué es lo que haces con ello? Pues analizas tu realidad, y esto funciona para todas las asignaturas del bachillerato. En el caso de sociedad digital, estás aprendiendo el impacto de las tecnologías, pero primero vas a entender cómo funcionan esas tecnologías. Así que no te quedes en las características técnicas. Muy bien, sabes cómo funciona un ataque de DOS, sabes cómo funciona el aprendizaje supervisado, entiendes a la perfección los robots autónomos, pero al momento de la verdad únicamente listas esas características. Eso es lo que se llama una persona intelectual. Sabes demasiado, pero no eres capaz de enfocarlo a través del análisis. Y eso creo que es una dificultad bastante grande. Además, he identificado como experiencia personal que tener mucho conocimiento, muchos ejemplos, no te ayuda al 100%, porque si no eres capaz de sintetizarlos y seleccionar cuáles son los más valiosos, te vas a terminar llenando de páginas y páginas. Así que ahí tengan cuidado y creo que tienen que practicar bastante con respecto a eso. Enfocar siempre hacia el análisis. No te quedes en lo descriptivo, siempre analiza. Los ejemplos del mundo real no se conectan con su análisis. Ese es otro ejemplo bastante común. Conocen de casos reales, lo conectan incluso con su experiencia, que es algo válido que pueden realizar en la asignatura, pero no lo vinculan con su análisis, no les permite realizar ese análisis. Así que ahí tenganlo en cuenta también. Y el otro no utiliza conectores lógicos de forma precisa. Tengan en cuenta que la redacción y la forma en la cual ustedes encadenan sus oraciones es clave para que se entienda su mensaje. Así que aprendan a utilizar los conectores lógicos, aprendan para qué sirve cada uno de ellos. No se memoricen conector por conector porque, pues bueno, no tiene sentido. Memoricen los tipos de conectores que existen. Y de ahí pregúntense, además, ¿qué tipo de conectores? En consecuencia, ¿qué tipo de conectores? Y ese ejercicio les va a ayudar a identificar cuáles son sus ideas y cómo se relacionan. Son consecuencias, es adición, es causa. Entonces, de esa forma, enfoquen su análisis, enfoquen la redacción. En la banda 7, pues lo contrario, usas ejemplos específicos, lo conectas a través de las 3 Cs, entiendes que sociedad digital te pide analizar las consecuencias, el impacto de las tecnologías en el día a día, en las personas, en las comunidades,
evalúas perspectivas opuestas y discutes las repercusiones, los efectos que esto puede tener a través de los lentes éticos. Vamos a llegar ahí, pero en general eso es lo que describe una banda 7. Y particularmente Sociedad Digital se va a volver más exigente con el pasar de los años, porque los estudiantes ya están empezando a comprender cómo obtener mejores calificaciones, los maestros también. Pero eso también requiere que tú desarrolles las habilidades con una mayor capacidad, con una mayor potencia. Así que tengan en cuenta eso. Usa ejemplos reales y específicos. Lo que yo les recomiendo es no memorizarse la fuente. Les he citado porque, pues bueno, probidad académica. Pero lo clave es memorizarte el nombre, el lugar, el año y lo que quieres con ese ejemplo. Ahí lo pueden observar, he colocado 3 casos. El tercero es de mi investigación y por eso lo voy a utilizar. El sistema de reconocimiento facial en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 identificó 900 personas por día. Si tú utilizas ese ejemplo en tu prueba 1, en tu prueba 2, excelente. ¿Por qué? Porque demuestra que tú has reconocido un caso. Si eres capaz de mencionar la fuente, genial, pero no es necesario desde mi punto de vista. Lo importante es que reconoces un sistema, una parte del contenido, el sistema de reconocimiento facial, en un contexto específico, los Juegos Olímpicos de Tokio, y qué es lo que sucedió. Ahora, ¿qué implica que haya identificado 900 personas por día? La vulneración de la privacidad, el incremento de la seguridad pública, y enfocas de esa forma tu análisis. Recuerden, los ejemplos son el núcleo para tu análisis, pero si solo lo dejas en ejemplo, estás siendo descriptivo. El ejemplo tiene que seguirse siempre de un análisis. Ahora venimos acá. Conecta las 3 dimensiones del curso, las 3C. Los conceptos, contenidos y contextos. ¿Cómo lo puedo hacer? Porque es fácil decirlo, pero es difícil ejemplificarlo. Pues acá les he colocado un ejemplo. Concepto, poder, contenido, algoritmos e inteligencia artificial, desde el contexto político. Aquí vamos con el algoritmo Compass, refleja desigualdades de poder provocadas por prejuicios raciales. Como resultado, las detenciones preventivas en las comunidades afroamericanas ha incrementado y los policías tienen mayores sospechas hacia este grupo social. La repercusión: se refuerzan los prejuicios, se debilita el Estado de Derecho, dado que el Estado no está aplicando de forma igualitaria las normas, las leyes, y hay una tendencia de los policías a evaluar positivamente a los norteamericanos, a los de tez blanca, pero caso contrario sucede con las minorías afroamericanas. Entonces, desde ese modo, conectas todo. Recuerden, yo no he colocado acá desde el contexto político, desde el concepto poder, desde el algoritmo. No, miren, el algoritmo. Este es un algoritmo que se utilizó en el 2024 en Estados Unidos. Y aquí tienen el algoritmo Compass. Y ya está. Lo han enfocado, es claro el contenido. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Refuerza las desigualdades. Ahora, ¿por qué la IA? Pues porque si tú enfocas tu análisis de una perspectiva más amplia, te das cuenta de que este algoritmo ha sido utilizado en un sistema de reconocimiento facial que está potenciado, que se ha mejorado en los últimos años a través de la inteligencia artificial, y de esa forma pues buscan predecir la probabilidad de reincidencia de los reos según su tez de piel. Entonces, bueno, según su color de piel. Entonces ahí, ¿ven cuál es la conexión? Siempre los conceptos, los contenidos y contextos tienen que estar presentes en tu análisis, pero no lo hagas de forma monótona, de forma muy textual, sino enfócalo siempre desde dentro de las oraciones. Ese es un consejo que yo les doy y que en lo personal siento que me ha ayudado a mejorar bastante mi análisis en esta asignatura. Analízalo desde múltiples perspectivas. ¿Cómo demuestras pensamiento crítico? Pero una de las formas más fáciles de demostrar que tú eres capaz de pensar críticamente y tienes capacidad de evaluación es considerar múltiples perspectivas. La perspectiva del gobierno, la perspectiva de las empresas, de las personas y de las comunidades. ¿Y por qué les he colocado estos 4 ejemplos? Creo que el gobierno también debería ser un elemento de sociedad digital. Como en la guía de las personas y comunidades se menciona explícitamente, pero el gobierno no. Sin embargo, siempre está presente el gobierno. ¿Quién regula las leyes? ¿Quién las modifica? ¿Quién permite que empresas ingresen a un territorio con nuevos dispositivos? Pues el Estado, el gobierno. Y acá tienes que analizarlo principalmente desde mayor seguridad, control del crimen, eficiencia en servicios públicos. Son algunos ejemplos de los cuales el gobierno está presente. Ahora, las empresas, en la innovación, los nuevos mercados, la automatización, el beneficio económico, las nuevas tecnologías, lo vas a encontrar siempre.
Las personas y las comunidades son el eje. Esto, el gobierno y las empresas son complementos desde mi punto de vista. Hay complementos clave, pero al fin y al cabo, donde recae tu análisis, donde recae la consecuencia, es en las personas y en las comunidades. Acá tienes que hablar del sentimiento de seguridad pública versus la pérdida de privacidad, por ejemplo, es lo que yo analicé en mi evaluación interna. La vigilancia sin consentimiento. Es preferible tener una sociedad en caos, una seguridad pública fragmentada, incapacidad por parte de los policías, o perder tu privacidad pero ganar a cambio seguridad ciudadana. Es una cuestión que tienes que discutir en base a las fuentes, en base a la información. Y las comunidades, pues lo que acabamos de mencionar de las minorías afroamericanas, la discriminación algorítmica, la exclusión digital, el sesgo de los datos al momento de entrenar los sistemas. Entonces, considera estas perspectivas al momento de analizar. Eso hazlo en todo, en la evaluación interna y las otras dos pruebas. Porque de esa forma tú demuestras pensamiento crítico. Y yo les sugiero que lo hagan en argumentos, ¿saben? Y también en bloques de análisis el momento de realizar tu presentación. De esa forma tú demuestras una gran capacidad crítica y también te ayuda a desprender consecuencias más importantes, más relevantes para el mundo. ¿Y cómo lo puede estructurar? Pues desde la perspectiva del gobierno es preferible incrementar el sentimiento de seguridad pública. Sin embargo, las comunidades afroamericanas argumentan que el uso del algoritmo Compass vulnera los derechos, no, sus derechos y también vulnera el estado de bienestar. Entonces, ahí ustedes tienen una forma de introducir el análisis de múltiples perspectivas. Les va a ayudar, es clave y van a ver cómo sus puntos suben en cada una de las pruebas con esto. Ahora, es algo que vimos al final del segundo año en mi caso, pero aprende a distinguir entre efectos y repercusiones. ¿Qué son los efectos? Impactos inmediatos, que casi en tu propia fuente te va a decir cuáles son esos efectos. ¿Y cuáles son las repercusiones? Las consecuencias a largo plazo. ¿Qué es lo que se prevé? ¿Qué es lo que se observa a futuro? Los efectos van a ser claros, van a ser tu peldaño para subir al análisis ético y al análisis de las repercusiones. Las repercusiones no se ven, pero ya se infieren, ya se predicen en base a lo que ha sucedido previamente en este caso, en este contexto. Entonces, desde el ejemplo del mundo real, ya vas a tener el efecto. Eso es casi seguro, 100%. Pero las repercusiones no. ¿Qué implica que el algoritmo Compass identifique con una mayor probabilidad a las personas de tez morena que a los norteamericanos de tez blanca? ¿Cuál es la repercusión a largo plazo que puede tener eso? Agudizar los prejuicios raciales, incrementar las desigualdades sociales. Y recuerden, el problema de la discriminación racial está muy enraizado en las creencias de los norteamericanos. Y ahora más con el gobierno radical de Trump. Entonces, desde ese modo enfóquenlo. ¿Cómo se desprende todo desde algo directo? Que el algoritmo identifica con una mayor probabilidad de reincidencia a cierto grupo social. Que no se basa en algo concreto, se basa solamente en el color de piel y eso no es dato suficiente. Y les invito a investigar por qué sucede eso con el algoritmo Compass, para que puedan profundizar en ese caso que me pareció bastante interesante. Entonces, distingan entre efectos y repercusiones. De esa forma, ustedes van a lograr un análisis mucho más profundo, mucho más concreto, mucho más crítico. Y ahora vamos a lo importante, a lo que te distingue de las otras asignaturas. La verdad es que sociedad digital, una persona que está en literatura, una persona que está en historia, puede hacer un análisis en sociedad digital. Y ahí es donde viene la diferencia. Ten en cuenta esto siempre al momento de escribir. ¿Qué es lo que me hace diferente de un estudiante de literatura de historia? O de otras asignaturas, ponte en el caso de antropología, filosofía, ciencias políticas, que también lo ofrece el bachillerato. ¿Por qué un filósofo no podría hacer lo que yo estoy escribiendo? Claro, no un filósofo ya graduado con su máster, sino un estudiante de filosofía del bachillerato internacional. Y lo que te va a distinguir es la capacidad que tienes para conectar el conocimiento técnico que tienes de los sistemas digitales y enfocarlos a través de los lentes éticos. Generalmente las asignaturas son literales, te enseñan bastante el análisis literal y de ahí inferencial y último llegas al escaño crítico.
Pero en sociedad digital, yo creo que siempre tienes que tener presente las implicaciones éticas para considerar que tu análisis está completo. Porque recuerda que hacía sociedad digital. Analiza consecuencias, analiza implicancias, no analiza tecnología. Si no se llamaría pues descripción digital, otro nombre, no tendría la necesidad de llamarse sociedad. ¿Cómo es que nos hemos convertido en una sociedad digital y qué impacto tiene eso en nuestra vida cotidiana? Yo les he colocado acá 6 esferas. Uno incluso es un concepto, poder, que se desprenden directamente de las 3C. El poder es claro, ya está como concepto. La equidad también. La privacidad, la autonomía, la transparencia, la responsabilidad. Son conceptos clave y palabritas clave que deberías incluir en tu análisis y en el vocabulario para sociedad digital que te van a permitir tener un análisis mucho más profundo y a la vez mucho más detallado. Porque para que tú afirmes que alguien está controlando los datos y tiene una finalidad, primero tienes que haber analizado en profundidad tu ejemplo del mundo real. Tener claro cuáles son esas relaciones de poder. Entonces, de esta forma vas a lograr un análisis mucho más profundo, claro, y siempre ten en cuenta la implicancia desde la ética, la implicancia en las personas y comunidades, la implicancia, ese es el eje, la implicancia de las tecnologías en la vida cotidiana de las personas, en las comunidades, en la forma de relacionarnos con el mundo. Entonces, tengan en cuenta estos 6 conceptos que les estoy presentando acá para poder enfocar su análisis ético. Pero obvio, pueden introducir otros conceptos el que les parezca pertinente y seguramente van a lograr un muy buen resultado si lo estructuran de esa forma. Y esto ya es el final, es como que la estructura que les doy para... No para sus respuestas, la verdad, porque yo creo que eso depende bastante del momento. Un argumento nunca es igual, sino que son elementos que les van a ayudar a estructurar una respuesta o a mejorar su respuesta. Y eso les va a servir en su interna bastante, pero también en las externas, al momento de ir practicando y sean honestos con eso, practiquen y practiquen. Escriban, equivóquense porque, pues bueno, esto es un proceso de aprendizaje, pero después de equivocarse, reestructuren, mejoren, porque si se quedan en ese mismo nivel, pues va a ser muy complicado lograr los resultados que ustedes esperan. Y es un resumen prácticamente de lo que les he presentado. Introduce los conceptos, contenidos y contextos de forma explícita, pero no directa. Ahí hay un detalle, una diferencia. Siempre discrepé en eso con el maestro. Pero nunca pongas ahí directo desde el concepto poder, desde el concepto cambio, desde el concepto... Es claro, el evaluador te lo va a agradecer. Muchas gracias, estudiante. Pero cuando tú escribes así, tiendes a la descripción. Si eres consciente, tiendes a la descripción. Entonces, si tú lo integras, vas directo al análisis. Ya no te preocupas desde si el evaluador lo identifica o no, si no le presentes el análisis. Y al momento de leerlo de nuevo el evaluador, al momento de visualizarlo, pues lo va a comprender. Ahí evidentemente el evaluador le pagan por revisar cantidad de pruebas y no por realmente tener un análisis, una evaluación profunda de tu caso. Pero si tú eres capaz de integrar las 13 en tu análisis te va a ayudar bastante. Sigue la recomendación del maestro Mauro de enfocarlo desde lo político, desde lo social, de esa forma en la evaluación interna. Eso sí, de centavo, les va a ayudar bastante a mejorar su puntuación. Pero en el caso de las externas yo creo que es mejor integrarlo claramente. Ahora, los ejes, el ejemplo del mundo real, que sea concreto, que sea claro, que te ayude de ese ejemplo desprender los efectos directos. De eso ya irte a los efectos, a lo que tú quieres analizar en ese momento y cómo es que ha impactado a las personas, a las comunidades. Ahora, demuestra el pensamiento crítico que has desarrollado evaluando las posibles repercusiones. Y eso lo puedes hacer a nivel ético también. Y esa es la última parte que les he comentado. Si ustedes son capaces de prever qué puede suceder en el futuro en base a la información presente, tienen una capacidad de análisis muy profunda. Y eso lo van a colocar en forma de hipótesis. Pero para eso tienen que demostrar signos. Son hipótesis, pero fundamentadas en casos, en datos previos. Imagínense ahí siendo un científico, pero un científico que está analizando la sociedad digital. ¿Cómo es que va a impactar en el futuro la inteligencia artificial? ¿Cómo es que está impactando ahora en la forma en la cual los adolescentes aprenden y se relacionan
con los procesos de aprendizaje y en la consolidación de la memoria, por ejemplo, en la consolidación de conocimientos de biología, de historia, que son muy memorísticos, pero cómo es que está impactando. Y ahora, mucho más grave, en su capacidad de reacción, que implica que la IA realice todo el texto por ti, que implica que la IA que te dé la respuesta que tú quieres. Recuerden que la IA es probabilidad, pero ustedes no son probabilidad. Ustedes no escriben por probabilidad, ustedes no piensan en palabras, no hablan por probabilidad. Lo hacen por instinto. Y es un instinto fundamentado en las conexiones neuronales y curiosamente también se basa en eso las redes neuronales, pero es un instinto que no es probabilístico, sino que es epistémico, de conocimiento. Las palabras tienen un significado y ese significado va a tender a conectarlas. Así es como funciona la inteligencia artificial con los tokens, identificando el significado más cercano y cómo puede estructurar una oración. Pero ustedes no piensan así. Y ahí tengan cuidado. Si utilizan mucho la IA, es una advertencia. Si utilizan mucho la IA, una de dos. O van a ser incapaces de escribir o van a escribir como la IA. Que a efectos prácticos es lo mismo. Pero también sean conscientes de que escribir bien probablemente les genere sospechas a sus maestros de que ustedes utilizan inteligencia artificial. En este mundo va a pasar, y creo que estos 2 años, va a ser mucho más claro ese efecto, porque van a mezclar, van a aprender a escribir en base a la IA, y después van a escribir como la IA. Los detectores de IA van a decir que son IA, pero ustedes han aprendido a escribir con la IA y al final han hecho su trabajo solos, sin ayuda de la IA, pero ya tenían la forma, la estructura de escribir que la IA les había dado previamente. Es un problema que se discute ampliamente, el del uso de los detectores de IA y sus consecuencias que pueden tener en los estudiantes, en la probidad académica y también investigan ese tema que se relaciona con la sociedad digital. Así que por ahí puede salirles un tema de investigación. Ahora, considera múltiples perspectivas. Presenta al menos 2 perspectivas distintas y evalúalas. Siempre en tu argumento, en tu análisis en el video, presenta las perspectivas y analiza. Si eres capaz de incluir más perspectivas, genial, pero recuerda que si presentas mucha información, al final no vas a terminar analizándolo en la misma profundidad que si presentaras bloques de información pequeños y terminaras de analizarlos, con las implicancias, con las repercusiones, con todas las estructuras que ya les he brindado previamente. Y último, la ética, la conclusión. Evalúa cuál es el dilema ético y elabora una solución o reflexión crítica. Eso siempre es clave. ¿Qué es lo que implica? ¿Qué es lo que se sigue de esto? ¿Qué es lo que te impactó en lo moral a ti, en lo ético? ¿Qué es lo que te impactó acerca de las consecuencias que está teniendo el uso de estos sistemas en las personas, en las comunidades? Y tengan en consideración eso al momento de elaborar su conclusión principalmente. Y pues bueno, eso sería el resumen. Este es un resumen visual. Les deseo lo mejor y si tienen cualquier duda, pues no duden, pues no tengan el temor de escribirme. Mi número es, y si no me logran contactarme, si no al personal, marlonalmerco21@gmail.com. Bueno, .com. De esa forma me pueden contactar y que pues ahora estamos en la sociedad digital. Nos toca analizar cuáles son las repercusiones de la tecnología para poder entendernos. Eso va a ser lo que nos distingue ahora. Si quieren analizar el presente histórico, analicen la inteligencia artificial, los sistemas de datos, los algoritmos, y de esa forma van a poder prever, van a poder predecir cuál es el futuro a nivel individual y a nivel colectivo. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.